Hola, bienvenidos a un nuevo video y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Trastorno esquizotípico de la personalidad. Las personas que presentan un trastorno esquizotípico de la personalidad son muy extravagantes o raras, incluso para los profanos. El pensamiento mágico, las ideas peculiares, las ideas de referencia, las ilusiones y las desrealización son parte del mundo cotidiano de una persona esquizotípica. Epidemiología. Un trastorno esquizotípico de la personalidad se presenta en un 3% de la población. Se desconoce la distribución por sexos. Se observa un mayor número de casos entre los familiares de los pacientes esquizofrénicos que entre los grupos de control, y una mayor incidencia entre los gemelos monocigóticos que entre los disigóticos, en un estudio del 33% frente al 4%. Diagnóstico. El trastorno esquizotípico de la personalidad se diagnostica a partir de las peculiaridades de los pacientes en su pensamiento, su conducta y su apariencia. Puede ser difícil recoger la historia clínica debido a la inusual forma de comunicarse que tienen estos pacientes. Los criterios diagnósticos de la DSM-4 para el diagnóstico de la personalidad esquizotípico es un patrón general de déficits sociales e interpersonales asociados a malestar agudo y una capacidad reducida para las relaciones personales, así como distorsiones cognitivas y perceptivas y excentricidades del comportamiento que comienzan al principio de la edad adulta y se dan en diversos contextos, como lo indican 5 de los siguientes puntos. Ideas de referencia, excluidas las ideas delirantes de referencia. Si creencias raras o pensamiento mágico que incluye el comportamiento y no es consistente con las normas subculturales, superstición, creer en la clarividencia, telepatía o sexto sentido en niños y adolescentes, fantasías o preocupaciones extrañas. Experiencias perceptivas inhabituales, incluidas las ilusiones corporales, pensamiento y lenguaje raros, por ejemplo, vago, circunstancial, metafórico, sobreelaborado o estereotipado. Suspicacia o ideación paranoide, afectividad inapropiada o restringida, comportamiento o apariencia rara, excéntrica o peculiar, falta de amigos íntimos de confianza aparte de los familiares de primer grado. Ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiarización y que tienden a asociarse con los temores paranoides. Estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de la esquizofrenia, un trastorno del estado de ánimo o con síntomas psicóticos o trastorno psicótico o de un trastorno generalizado del desarrollo. Cuadro clínico. Los pacientes con trastorno esquizotípico de la personalidad muestran alteraciones del pensamiento y la comunicación. Aunque no existe un trastorno de pensamiento evidente, su discurso puede ser peculiar o característico, tiene sentido únicamente para ellos mismos y a menudo necesita interpretación. Al igual que los pacientes esquizofrénicos, los pacientes con trastorno esquizotípico de la personalidad pueden desconocer sus propios sentimientos, aunque sean muy conscientes de los sentimientos de los demás y extraordinariamente sensibles para detectarlos, especialmente los efectos negativos como la ira. Pueden ser supersticiosos o pretender que poseen poderes de clarividencia y creer que tienen otros poderes especiales de pensamiento e introspección. Su mundo interior se alimenta de relaciones imaginarias muy intensas y de miedos y fantasías infantiles. Pueden admitir ilusiones perceptivas o macropsias y creer que los demás son inexpresivos y todos iguales entre sí. Puesto que las personas con trastorno esquizotípico de la personalidad tienen unas relaciones interpersonales deficientes y pueden actuar de manera inapropiada, están aislados y tienen pocos amigos, si es que tienen alguno. Pueden presentar rasgos propios del trastorno límite de la personalidad y en ocasiones puede establecer ambos diagnósticos a la vez. En situaciones del estrés, los individuos con trastorno esquizotípico de la personalidad pueden descompensarse y presentar síntomas psicóticos, aunque generalmente duran poco tiempo. En los casos graves puede aparecer anedonia y depresión grave. Un varón de 41 años de edad fue remitido a un programa de actividad en un centro comunitario de salud mental para ayudarle a perfeccionar sus habilidades sociales. Presentaba un patrón de aislamiento social de larga duración, no tenía amigos reales y pasaba muchas horas preocupado por que los pensamientos coléricos que tenía acerca de su hermano mayor pudieran causarle perjuicios a este. Había trabajado como funcionario de la administración pública, pero perdió su empleo a causa de sus repetidas faltas de asistencia y de su baja productividad. En la entrevista, el paciente se mostró distante y desconfiado. Describía con detalles muy elaborados y a menudo irrelevantes su rutina vida diaria.
Le explicó al entrevistador que había estado 1 hora y media hora en una tienda de animales dudando entre 2 clases de comida para peces antes de decidirse a comprar y explicando sus ventajas relativas. Estudió durante 2 días las instrucciones de lavado de un par de pantalones tejados nuevos. Lavar antes de ponérselos. ¿Significaba esto que los tejados debían lavarse antes de ponérselos a la primera, o significaba que necesitaban por algún motivo lavarse siempre antes de ponerlos cada vez? No consideró que la cuestión fuese absurda, aunque reconoció que la cantidad de tiempo perdido en ello pudo ser excesiva. Describió que a menudo compraba varias marcas diferentes del mismo artículo como diferentes tipos de abrelatas y luego los guardaba en sus bases originales en su armario, a la espera de encontrarles una utilidad en el futuro. Sin embargo, generalmente era reacio a ganar dinero en cosas que realmente necesitaba, aunque tenía el saldo importante en su cuenta bancaria. Podía recitar de memoria el extracto más reciente de su cuenta bancaria, incluyendo la cantidad de cada cheque y el saldo restante tras el cargo del cheque. Conocía el balance de cada día en concreto, pero a veces se mostraba ansioso por pensar si un determinado cheque o depósito había llegado realmente a librarse. Preguntó al entrevistador si en caso de unirse al programa debería participar en grupos. Dijo que los grupos le ponían muy nervioso porque sentía que si revelaba demasiada información personal, como la cantidad de dinero que tenía en el banco, la gente tendría ventaja sobre él y manipularía a su propio beneficiario. Diagnóstico diferencial. Teóricamente, las personas con trastorno esquizotípico de la personalidad pueden distinguirse de las personas esquizoides y de los pacientes con un trastorno de personalidad por evitación, por la presencia de singularidades en su conducta, pensamiento perceptivo y comunicación, y a veces por una clara historia familiar de esquizofrenia. Los pacientes con un trastorno esquizotípico de la personalidad pueden distinguirse de los pacientes esquizofrénicos por la ausencia de psicosis. Si aparecen síntomas psicóticos, estos son breves y fragmentarios. Algunos pacientes cumplen criterios tanto para el trastorno esquizotípico como para el trastorno límite de la personalidad. Los pacientes con trastorno paranoide de la personalidad se caracterizan por la suspicacia, pero su comportamiento no resulta extraño, como ocurre en los pacientes esquizotípicos. Evolución y pronóstico. Según el estudio de seguimiento a largo plazo llevado a cabo por Thomas, el 10% de las personas con un trastorno esquizotípico de la personalidad acaban suicidándose. Estudios retrospectivos han demostrado que muchos pacientes diagnosticados de esquizofrenia en realidad padecían un trastorno esquizotípico de la personalidad, y la tendencia actual es considerarla esquizotípica como la personalidad premórbida del paciente esquizofrénico. No obstante, muchos pacientes mantienen una personalidad esquizotípica estable a lo largo de sus vidas y se casan y trabajan a pesar de sus excentricidades. Tratamiento, psicoterapia. Los principales terapeutas para el tratamiento del trastorno esquizotípico de la personalidad no son diferentes de los establecidos para los pacientes esquizoides, pero los clínicos deben atenderlos con mucho tacto. Estos pacientes presentan modelos peculiares de pensamiento y algunos están involucrados en cultos, prácticas religiosas extrañas y ocultismo. Los terapeutas no deben ridiculizar estas actividades ni enjuiciarlas, así como tampoco sus creencias. Tratamiento farmacológico. La medicación antipsicótica puede ser útil para tratar las ideas de referencia, las ilusiones y otros síntomas del trastorno, y pueden utilizarse como coadyuvante de la psicoterapia. Los antidepresivos son de utilidad cuando existe un componente depresivo de la personalidad.